La oralidad. ¿Qué es la oralidad? Cuando nosotros hablamos de la palabra oralidad, nos referimos al lenguaje hablado, aquello que se transmite de boca en boca a través de generaciones y generaciones. Por ejemplo, los mitos, las leyendas, se transmiten de generación en generación de una forma verbal. La oralidad en la lingüística es el modo de comunicación a través de los sonidos producidos mediante el aparato fonador humano. Dentro del aparato fonador humano tenemos la laringe, la faringe, las fosas nasales, que son partes importantes para nosotros poder producir un sonido, emitir un sonido y de esta manera poder nosotros entablar una oración, entablar una frase, una conversación de manera oral. Nosotros podríamos decir que es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura. ¿Cómo se caracteriza la oralidad? La oralidad se caracteriza por los rasgos peculiares, las características propias que tienen en los discursos cada uno de las personas. También se distingue de otros modos de expresión debido a la definición lingüística y también se expresa en tonos de los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos que nosotros al hablar de manera verbal, también nosotros nos expresamos, nuestros gestos, nuestra postura, expresa también un tipo de lenguaje. Los tipos de expresiones, las expresiones verbales, que vienen a ser las palabras, los códigos, los audiolectos, los códigos auditivos y los grafolectos, cuando hablamos de códigos visuales. Y las expresiones no verbales, que vienen a ser los grafolectos, los códigos, que realmente los códigos visuales. Por ejemplo, las señaléticas de comisión de tránsito, las señaléticas nosotros vemos en los pares, vienen a ser grafolectos. Las, las expresiones, las gesticulaciones, los movimientos corporales, la comunicación no verbal, que tiene como un objetivo transmitir un mensaje. El sonido y la oralidad. Es la manifestación de la palabra, es el sistema verbal que se compone de diferentes unidades abstractas que vienen a ser los fonemas. ¿Y quiénes son los fonemas? Los fonemas vienen a ser las letras que nosotros conocemos. La palabra oral se es conocida como efímera. ¿Por qué efímera? Porque ocupa un espacio limitado en un tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy dando un mensaje, ese mensaje tiene un tiempo límite, muy diferente a la escritura. Cuando yo hago un mensaje por mi medio escrito, esto va a durar y perdurar hasta cuando la persona tenga este mensaje. Mientras que el oral automáticamente en un tiempo desaparece. Vemos la diferencia de oralidad y estructura. La oralidad se expresa mediante la voz. La escritura se expresa mediante signos. La oralidad se percibe mediante oído. La escritura se percibe mediante la vista o el tacto. La oralidad, hay presenciabilidad e interacción cuando nosotros estamos conversando, dialogando, tenemos una interacción, mientras que en la escritura no hay presenciabilidad, porque yo simplemente escribo en un papel y no va a haber una interacción. La oralidad se guarda en la memoria, mientras la escritura se puede fijar en varios lugares de tipos de papeles. Nosotros tenemos que ver algunas diferencias que tiene la oralidad con respecto a la escritura. Género dramático. ¿Qué es el género dramático? El género dramático representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos de diferentes tipos de personajes.
Así tenemos los rasgos característicos del género dramático, el diálogo, que no aparece en una figura o un narrador. El objetivo es representar en un escenario ante espectadores cierto tipo de eventos. La estructura de la narración. La narración inicia con la presentación o exposición, que viene a ser el principio, donde vamos a ver los datos más importantes. El nudo o desarrollo, que es la segunda parte de una obra, la más larga, y es el momento de mayor tensión en una obra. Y nosotros vemos luego el desenlace que resuelve el problema. El teatro. El teatro comprende 7 géneros mayores, que se los denomina así por considerarse con una estructura más compleja, es decir, desarrolla de 3 a 5 actos. En cambio, los menores son representaciones breves. La clasificación del género dramático. El género dramático se clasifica en géneros mayores y géneros menores. Los géneros mayores, que es la tragedia, la comedia, la tragicomedia, las obras, la pieza, la farsa y el melodrama. En cambio, los géneros menores, la ópera, las zarzuelas, las comedias musicales, el vaudeville, el pastorales, los pasos, los entremeses, el street, el performance, la sátira y el sainete. La tragedia. ¿Qué es la tragedia? Se llama tragedia a una forma literaria dramática, teatral, cultivada desde mucho tiempo atrás, en la antigüedad en Grecia, en la que se representa con un tono solemne, situaciones de conflicto, donde aquí los personajes son una serie de personajes que representan ciertos tipos de problemas, conflictos. Inclusive algunos llegan hasta la muerte y la locura. Dentro de la tragedia tenemos los personajes de los fuertes sentimientos de amor, odio, envidia, el cambio de estado favorables o desfavorables. Los grandes autores dentro de estos tenemos al inglés William Shakespeare. De ahí tenemos que la tragedia viene de una palabra griega que significa canción del macho cabrío. En los desenlaces siempre vemos algo funesto. Netamente, esta tragedia, los orígenes vienen siendo religiosos de los dioses griegos. Y el conflicto, que viene a ser un conflicto humano entre el destino y los dioses. Las características de la tragedia. El propósito de una tragedia es provocar entre los espectadores los sentimientos de horror, compasión ante la grandeza de una acción. Sus personajes siempre son nobles, siempre superiores. Son víctimas de terribles personajes que no pueden dominar. Es primordial la crisis que ha conducido la postura real de los protagonistas. Como decimos la palabra tragedia, ¿no? La tragedia encierra una finalidad aleccionadora, nos da una lección. Y por medio de la compasión, purga los ánimos de las pasiones. La comedia. ¿Qué es la comedia? La comedia es un género literario, teatral, televisivo, cinematográfico. Aquí cuya trama busca ser real al público, ¿no? Mediante ironías, mediante paradojas, confusiones, nos hace ver nosotros la vida desde un punto de vista muy diferente. Dentro de la comedia, nosotros tenemos que es lo opuesto a la tragedia. Es un género netamente realista, donde los personajes a través de una risa intentan darnos una reflexión. Aquí, dentro de los autores, vemos lo moralista, lo moral. Las características de la comedia. Dentro de las características de la comedia, nosotros tenemos los personajes que son muy comunes y corrientes, que encargan vicios
y defectos totalmente humanos. El protagonista siempre está en conflicto con su antagonista. Aquí el conflicto que se presenta siempre es posible y probable en la vida real. Su contenido siempre tiende a exagerar o a ridiculizar. En cambio, en el drama, nosotros nos damos cuenta que el drama suele llamarse a un drama a aquella obra que incluye temas, paisajes, elementos, series o graves, especialmente cuando tiene un final trágico. Las características del drama, que no tiene un carácter definido, que la combinación en aspectos trágicos y comedios. Aquí se une lo trágico con la comedia y representa la vida tal cual como es. Aquí trata los asuntos menos rígidos que la tragedia y la comedia. Y vemos diferentes tipos de obras dramáticas que son mayormente conocidas, como La Celestina, Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta, Ángel y Los Miserables.